Señor, te damos muchas gracias, tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Queremos bendecirte, Señor, queremos exaltar tu nombre por tu fidelidad, por la grandeza de tu nombre, Señor. Queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos. Queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia y por proveer de los medios para que podamos estar reunidos, Señor. Qué alegría ver a los hermanos juntos. Qué alegría, Señor, verles adorarte a ti, Señor, juntos, aprovechando la oportunidad que se tiene, Señor. Muchas gracias por este regalo, muchas gracias por permitir ver esto, Señor, y te bendecimos y te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, muy buenos días. Que como lo acabamos de mencionar, qué alegría poder verles en verdad y poder pues verles adorar juntos al Señor y yo sé que se hace un esfuerzo por estar ahí y pues nosotros igual quisiéramos estar por ahí con ustedes, ¿verdad? Este, Reciban ahora sí que un abrazo con todo nuestro amor desde acá, desde ahorita estamos en la ciudad de Houston, en Texas. Y bueno, pues también acá me adelanto, los hermanos les mandan saludos, y antes de que me los coma, porque si no se me va a olvidar, y los hermanos les mandan saludos, y yo ya les saludé también a los hermanos, ¿verdad? Y más al rato también se los vuelvo a saludar. ¿Sí les mandan saludos a los hermanos de Houston? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces yo se los paso al ratito. Pues bueno, antes de empezar a desarrollar el tema que veremos el día de hoy, me gustaría que leyéramos primero, vamos a llegar ahí con detenimiento, pues el pasaje que corresponde precisamente a este tema, que es el número 13 de la serie Contracorriente. Ahorita voy a decir el título del tema, porque si no se me va a olvidar. Pero es importante que lo veamos con detenimiento porque si bien es cierto, el pasaje se explica por sí mismo, es decir, no está muy intrincado a la hora de que, como se darán cuenta, lo leeremos en un momento más. No está muy intrincado, pero sí necesitamos la ayuda del Señor para que para que podamos extraer el mensaje de la manera más clara, de la manera más precisa, ¿verdad? Necesitamos tanto que el Espíritu Santo nos ilumine, que ilumine nuestro... eh, ahora sí, ¿está escuchando? Que ilumine nuestro corazón, ¿verdad? Que ilumine nuestra mente, porque pues Él mismo inspiró esta palabra para instruirnos, Él mismo inspiró esta palabra, ¿verdad? Para animarnos, en algunos casos para corregirnos, en otros casos para prepararnos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice las escrituras, ¿no? Lo que nos dice la palabra de sí misma, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, pues necesitamos la intervención de aquel que la inspiró para que nuestro corazón pues, pues se llene de él y se llene del entendimiento, del conocimiento de su voluntad. Entonces, pues necesitamos esa ayuda de parte de Dios, ese entendimiento, pues al menos hasta donde se pueda y poder esforzarnos, ¿no? En eso en lo que queda en mi responsabilidad, como les he dicho, yo llego, sale desde aquí y llega hasta sus oídos, pero ya lo que pase de ahí hacia adentro, pues eso ya es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es en donde estamos descansando, es en lo que estamos confiando que el Señor va a hacer. Uh, Quiero, antes de que lleguemos ahí, yo creo que algunos de ustedes van a coincidir conmigo, estarán de acuerdo conmigo, pero a mí en lo personal me impresiona mucho la obra de Dios en el corazón del ser humano, ¿sí? Es algo que me impresiona mucho y más en los últimos días, cuando, cuando te detienes un poquito más y estás meditando más en esto, pero
Me sorprende mucho, me impacta mucho, porque si hay algo engañoso, si hay algo torcido, si hay algo egoísta, si hay algo terrible y altamente destructivo, pues es el hombre, es el corazón del hombre, ¿sí? Y el hecho de que el amado del cielo nos haya amado tanto al punto de hacer una obra en nosotros, de transformarnos, ¿verdad? ¿Cuántos están siendo transformados por el Señor? A ver, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando, verdad? Pero el Señor nos va transformando, el Señor va avanzando en nosotros, el Señor va avanzando en nuestro corazón. Y tengo que decirlo, no solamente de una manera general y decir, porque el Señor nos está transformando, pero ahora diré, transformándome, ¿verdad? A mí en lo personal, Raúl, como a cada uno en lo individual, pues cada uno en lo individual, ahora sí que cada quien tome en su momento lo que necesite y lo que debe de ser. Pero en esa transformación estamos todos, en esa transformación estoy yo también, ¿sí? Y, y es, repito, para mí es impresionante porque sí impresiona, sí deja una impresión muy fuerte, ¿verdad? Cada vez más voy encontrando y voy siendo tratado también por el amor, por la gracia, por la misericordia de Dios con cosas que en verdad no me gustan de mí, ¿sí? Cosas que en verdad a la hora de que pues yo voy, abro las escrituras, abro la palabra y yo voy y le pregunto al Señor, pero luego cuando abro las escrituras y Él me empieza a preguntar a mí y Él me empieza a mostrar cada una de esas imperfecciones, cada una de esas impurezas que hay en mí, ¿verdad? Pues hay cosas que no me gustan de mí. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Sí, dicen, sí, a mí tampoco me gusta de ti. No, pero yo digo, cada quien de sí mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Verse en el espejo, ahí en el reflejo de las escrituras y de repente, yo no sé si a ustedes les pasa, pero me veo y dices, híjole, qué mal me caigo, ¿verdad? Me caigo gordo con esto, ¿sí? ¿Cómo es posible? Y te das cuenta que bueno, ahí está, pero que por la gracia de Dios te está limpiando, te está transformando, ¿verdad? Pero no deja de mostrarte también en aquellas cosas en donde lo tengo que hablar en mí como primera persona, este, pero me doy cuenta lo dañino que es pues eso que está ahí, ¿verdad? Eso que me atora en mi relación con Dios, y no solamente en mi relación con Dios, pero me atora con quienes me rodean, empezando por el círculo más íntimo, por el círculo más cercano, porque eso es algo que todos experimentamos. O sea, nuestras imperfecciones, tanto más cerca esté la gente de nosotros, nuestras imperfecciones son más evidentes, ¿sí? Es muy, en realidad es muy cansado tratar de ocultarlas y cuando dices, híjole, cuando estamos tan cercanos, pues es evidente, ¿sí me explico? Por eso hay mucha gente que luego quiere mantenerse lejecitos, pero Dios quiere que estemos cerca. El Señor quiere que nos acerquemos en primer lugar a Él, porque en el momento en que nos acercamos a Él, como estoy mencionando, Él hace esa obra transformadora en nosotros y pues evidentemente quienes reciben el primer y el mayor beneficio de todo esto, pues son quienes nos rodean, son quienes están cerca, ¿verdad? Porque efectivamente hay cosas que nos atoran. Hay cosas que nos atoran en nuestro corazón, hay cosas que nos atoran en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios y hay cosas que nos atoran también en esos círculos más cercanos y nos damos cuenta de lo, como se dice hoy en día, ¿no? Lo tóxico que uno puede llegar a ser. ¿Sí? Eh, Igual y no te lo dicen, pero tú lo sabes porque tú lo estás viendo, porque el reflejo de la palabra es tan fiel y es tan evidente esto que te está haciendo ver. Y bueno, de a poquito pues ahí vamos avanzando, de a poquito ahí vamos caminando y yo espero que cada uno de los que aquí estamos y quienes estamos eh,
pues reuniéndonos y quienes estamos siendo partícipes, ¿verdad? Juntamente de la palabra de Dios, pues que nos esté edificando y que estemos avanzando, que la constante sea que vamos avanzando, aunque sean pasos pequeños, mis amados, pero que vamos avanzando. Y eso es muy importante, ¿sí? Que la constante siempre sea para arriba, para arriba, para arriba, ¿sí? Creciendo, pareciéndonos más a Cristo, porque yo veo la urgencia, yo veo esa urgencia de ser transformado. Yo veo esa urgencia de que Dios haga una obra en mí, ¿verdad? Así que, mis amados, pues, ténganme paciencia, por favor, como yo la tendré de ustedes, ¿verdad? Porque estamos iguales, todos estamos en proceso, ¿verdad? Unos vamos avanzando, hemos caminado un poquito más de tiempo y hemos avanzado más en ciertas áreas, otros en otras, pero ahí vamos y qué importante es que podamos seguir avanzando juntos, seguir caminando juntos y ayudándonos a avanzar. ¿Está bien? Pues bueno, vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 11 para que lo vayan buscando ahí, por favor. Y no vamos a alcanzar a verlos todos hoy con detenimiento porque está muy nutridito el asunto. Entonces, en lo que llegan ahí, pues me saludan ahorita que ya hayan llegado. Colosenses capítulo 3. Mientras tanto, le damos un traguito a nuestro rico cafecito. Muy bien. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Menciona 5 cosas. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, es decir, esas cosas que acabamos de leer. Versículo 7, en las cuales esas cosas que acabamos de leer, esa lista de linduras, ¿verdad? Que están ahí, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Se fijan? Anduvisteis. ¿Qué tiempo es anduvisteis? Pasado. Eso ya está atrás. Ya no debemos de estar ahí. Ya no debemos de andar. El verbo andar aquí quiere decir caminar. Quiere decir estar transitando, estar viviendo de continuo en ello. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais allá en el pasado, en ella. Esto también hace mucho énfasis en Efesios 2. ¿Sí? En el capítulo 2 de los versículos del 1 al 3 también hay un énfasis importante en esto. Versículo 8 dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Aquí ya viene con otra lista. ¿Sí? Aquí viene con una lista, me adelanto un poquito, viene con una lista que tiene más que ver con nuestra actitud. Las anteriores tienen que ver con acciones muy concretas. Esto tiene que ver con actitudes. Lo vamos a desarrollar más adelante. Dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo. ¿Cuántos corajudos hay ahí? ¿Cuántos de mecha corta hay? ¿Verdad? ¿Sí se entiende el término mecha corta? ¿Verdad? O fosforitos. ¿Verdad? Cualquier talloncito y ¡puf! Ya andamos ahí, ¿verdad? Todo lo que da. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre, fíjense, ya está en el pasado el viejo hombre, con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ay, vean qué maravilla. Vamos renovando, vamos avanzando, ¿sí? Vamos creciendo en esto hacia un
verdadero conocimiento. Acuérdense que los gnósticos, aquí está ese peloteo, vamos a llamarlo así, de aquí para allá, ese ping pong, ¿verdad? Donde abarca pues todos los problemas que estaban teniendo ahí a causa de las falsas enseñanzas de los gnósticos, pero también de los judaizantes. No perdamos de vista eso, ¿sí? Pero dice, vamos avanzando conforme, es decir, de acuerdo a, a la imagen de aquel que lo creó. Es decir, pues vamos avanzando y nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Aunque sea un poquito, pero que cada vez los rasgos, nuestros rasgos de carácter vayan siendo más como de Cristo, se vayan pareciendo más a Cristo. Y dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre. Escuchen bien, sino que Cristo es todo y en todos. Digan conmigo, Cristo es todo y en todos. ¿Ok? Evidentemente este todos se refiere a todos los que han creído, a todos los que han sido identificados con Cristo, que ese fue el tema y eso es el tema, fue el tema inmediato anterior y de eso es de donde viene, déjenme decirlo así, donde viene arrastrando, desde ahí viene. Primero habló acerca de nuestra identificación con Cristo y pues todos los que hemos sido identificados o que nos hemos identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, ¿sí? Entonces dice, Cristo es todo en todos ellos. Y bueno, como se dan cuenta, el pasaje es largo, hay mucho, está muy nutridito y como lo mencioné hace un momento, definitivamente pues no lo podremos ver todo por cuestión de tiempo, ¿verdad? Así que esforcémonos todos, yo voy a tratar y me voy a esforzar porque tratar de explicarlo, ¿verdad? Lo más claro posible y ustedes traten de no dormirse. Porque o sea, al ratito luego empiezan a decir a todo que sí, ¿verdad? Porque luego uno los ve y yo más luego aquí con las cámaras, así como los tengo, es que aquí los estoy viendo a todos. Y la cámara, miren, se ven que hasta el corazón se les ve, ¿verdad? Entonces estamos haciendo equipo, ¿verdad? Yo voy a tratar de que no se duerman, ustedes hagan un esfuerzo de explicarles bien, ustedes traten de no dormirse, ¿verdad? Pues ahora bien, sin romper ninguna regla de interpretación, yo quiero empezar por el final. Quiero empezar con por el pasaje o por la frase donde termina este pasaje que precisamente da nombre a este tema, que es Cristo es todo en todos. Cristo es todo en todos. Es la primera parte, van a ser dos. Entonces no puedo pensar yo, cuando veo Cristo es todo y en todos, no puedo pensar en un estado pues más descriptivo de la plenitud en un creyente. Yo creo que no puede haber algo que describa con una mayor claridad y con una mayor precisión y una mayor abundancia eh, a un nacido de nuevo, ¿verdad? El estado de plenitud de un nacido de nuevo, ¿qué es esto? Cristo es todo en todos. Y es que la verdad de las cosas, esto no es solamente una declaración, es una declaración muy trascendente, es una declaración muy importante, pero es también una realidad, ¿sí? Esto es también una realidad muy poderosa en la que Dios quiere que andemos, en la que Dios quiere que nos desarrollemos, que nos movamos, ¿sí? Así como nos dice, anduvisteis en otro tiempo en esto y en esto y en esto y en aquello más allá y ve todas a ver todas las cosas que anduvimos y que no están puestas ahí, al menos en esta lista. Dice, ahora quiero que anden en esto en donde Cristo es todo en todos. El asunto es de que eso no se da en automático. El asunto de esto es de que aun cuando deseamos que eso ocurra, no se da en automático. Y como lo leímos, y ahora vamos a entrar en ello, esto conlleva a serias responsabilidades de parte de nosotros, ¿sí? Que si no atendemos esta declaración, es decir, si nosotros no damos respuesta a ese Cristo es todo en todos, pues solo va a quedar en eso, solo va a quedar en una buena intención y solamente va a quedar en un buen deseo.
¿sí? Entonces, solamente y con el ánimo de hacernos reflexionar, es que voy a hacer un par de preguntas que deben de ser interiorizadas y que deben de ser respondidas pues de una manera muy, muy personal, de una manera muy particular. Y la primera pregunta es esto, es, ¿Cristo es todo para mí? ¿Cristo es todo para mí? Eh, voy a decir un trabalenguas, más o menos, que un maestro de la palabra dijo en alguna ocasión, lo escuchamos en alguna enseñanza. Yo, Cristo no será todo para mí hasta que Cristo no sea todo lo que necesite. Y Cristo no será todo lo que necesite hasta que no sea todo lo que tengo para mí. Está profundo, luego lo escuchan, porque si lo intento repetir ahorita ya no me va a salir y los voy a hacer un lío. Entonces, ¿es Cristo todo para mí? ¿Es Él todo para mí? ¿Qué me hace pensar eso? ¿Por qué puedo pensar que sí es todo para mí o que no es todo para mí? ¿Sí? ¿Hay alguna de estas cosas, de esta lista que mencionamos ahorita, que se haya enquistado en mí? Que esté ahí y que se entiende, ¿verdad? El término enquistado. ¿Lo entendemos todos? Es decir, que llegó, ahora sí que llegó para quedarse, ¿sí? Que está ahí, que está agarrado y que le jalas y está bien pegado, ¿sí? ¿Habrá alguna de estas cosas que leímos que está bien pegada, que está enquistada ahí? ¿Hay algo en esta lista que si yo lo desechara, fíjense bien esta pregunta, algo de eso, que si yo lo quito de mi vida, si lo remuevo de mi vida, ¿lo consideraría una pérdida? ¿Mm? Meditemos en ello. Y recuerden que nuestro corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Um, Pablo llega aquí a un punto en esta carta, a la hora de estarla ahí escribiendo, en donde eh, después de demandar a los colosenses, porque es eso, es una demanda de parte de Dios. Lo que él está escribiendo no es una demanda propia, no es algo que él propiamente desee decir o hacer, sino que es una carta inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero luego de demandar una forma de vida que es consecuente, que es conforme a la posición que tenemos en Cristo, es decir, al lugar que tenemos. Acuérdense, dice la Escritura que estamos en Cristo y que juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Esto nos habla de una posición que tenemos en Cristo y que nuestra vida debe de estar de acuerdo a esa posición, que debemos de caminar de acuerdo a esa posición que tenemos. ¿Sí? Es decir, si una persona es una, déjenme ponerlo así para que ubiquemos cuando decimos en conformidad, uh, si una persona es eh, un mendigo, ¿sí? No tiene un penny partido por la mitad, no puede entrar a restaurantes de lujo porque no va a tener, no es conforme a eso, ni va a ir vestido de la forma correcta, ni va a tener los medios siquiera para accesar a ellos o acceder a las cosas. O sea, no. Es como tratar de pensar algo absurdo como que una ballena vuele. No le corresponde, no va en conformidad a su vida. ¿Sí me explico? La ley de vida que tiene ese animal, la ley de vida que tiene esa ballena, le va a decir, sí, vas a respirar afuera, pero te vas a mover adentro del agua. ¿Sí? Si te intentas ir para afuera, no la vas a hacer. Eso no corresponde a tu vida. ¿Sí? Entonces, ahora cuando ya llega ahí, que ya no nos corresponde andar en esas cosas, ahora ya pasa a recordarle ahí a los colosenses y por extensión a nosotros, ¿verdad? Todas las cosas, escuchen bien, todas las cosas que son contrarias a que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Porque de eso es de lo que se trata. No es de expresarme yo.
es de que Cristo se exprese en mí, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces de lo que se trata es de que Cristo se exprese en nuestra vida y lo hace aquí en un modo de mandamiento. Dice, haced morir. Está en imperativo, no es una sugerencia. Es una acción personal, está demandando una acción personal y no es una sugerencia para quienes se han identificado con Cristo. Es un mandamiento, es una orden. Es decir, corresponde que ustedes vivan de esta manera. Ya no pueden vivir, ya no deben de vivir de la manera en que antes lo hacían. Entonces, vamos ahí al versículo 5. Vamos a detenernos ahí en el versículo 5. Síganme, por favor. Dice, por tanto, Colosenses 3:5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿Cómo reacciona un muerto? Ya lo vimos. ¿Cómo reacciona un muerto? No reacciona, ¿sí? Entonces dice, fíjense bien, ¿eh? No dice que los consideren, no, ustedes considérense los miembros de su cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La expresión haced morir, esto es una sola palabra que se dice en el griego, ¿sí? Necrosate, ¿sí? De necros, de muertos, ¿no? Pero es necrosate, es una sola palabra que es muy fuerte. Nosotros lo vemos en el castellano, ¿verdad? Lo vemos en español como un hacer morir, pero en el koiné o en el griego, en el que está escrito, es muy fuerte y está hablando de una, fíjense, de una acción que se tiene que llevar a cabo, pero en donde tenemos que poner toda la decisión y toda la determinación para hacerlo. ¿Sí? Es decir, yo tengo que me está hablando de una actitud que yo debo de tener, que debo de estar consciente de algo para estar haciendo eso que se me está indicando. No sé si quedó claro. ¿Sí quedó claro? O sea, yo tengo que estar bien consciente de que tengo que, qué es lo que yo tengo que hacer, el por qué y a qué cosas, ¿no? Entonces, el sentido de la expresión hacer morir tiene que ver, o quiere decir, quítenle el poder, quítenle la eficacia al pecado en sus miembros. Y esto es muy distinto, esto difiere mucho de la perspectiva que por un lado tenían los que negaban la deidad de Cristo, ¿verdad? Y la humanidad de Cristo, y que buscaban suprimir esos deseos, esos impulsos de la carne, ¿verdad? De la naturaleza humana, de la naturaleza del cuerpo terrenal, como lo menciona aquí, mediante un severo trato con el cuerpo, como ya lo vimos, ¿sí? Y por el otro lado estaban los judaizantes insistiendo que debían de circuncidarse, que debían de abstenerse de alimentos, de guardar ciertas fechas, de portar ciertos atavíos. ¿Se acuerdan que ya vimos todo eso? Y cómo nada de eso, aunque trate mi cuerpo muy duro, ¿verdad? Aquí había una corriente que se llamaba ascetismo, ¿sí? Que ustedes la recordarán, bueno, al menos lo habrán visto, ¿verdad? Pero que era, el ascetismo era maltratar el cuerpo. Ahí me doy, ¿verdad? Ahí me voy a ir de rodillas y me voy a golpear y voy a hacer tantas cosas y me doy tantos latigazos para expiar, para purificar mis pecados. ¿Se han visto eso, no? O sea, la religión católico-romana se especializa en eso, en el ascetismo, a tratar de expiar mediante el sufrimiento personal, mediante el duro trato con el cuerpo, ¿verdad? Tratar de expiar sus faltas. Nada que ver, no es imposible, es lo que nos dice Pablo. Pero también estaban, como lo hemos visto, ¿verdad? Y lo llegamos a comentar. No, es que si dejas de comer esto, si no comes aquello, vas a ser más santo. Si te pones esto, si te descuelgas aquello, vas a ser más santo. Y comentamos en su momento que, bueno, pues si de comer cosas o dejar de comer cosas se tratara, pues andaríamos comiendo todos
puras lechugas y zanahorias, ¿verdad? Coliflor no, pero zanahorias y lechugas y todas esas cosas, ¿verdad? Y brócoli y todo eso, y andaríamos caminando pues, en santidad perfecta, pero no es así, ¿sí? Lo que Pablo está mandando es a decidir que tenemos que exterminar todo lo que está relacionado con el viejo hombre, que nosotros tenemos que desechar. La siguiente semana vamos a ahondar más en ello, ¿sí? Pero que tenemos que desechar todo lo relacionado con esa antigua manera de vivir, con ese antiguo hombre, porque si bien es cierto que nuestro cuerpo terrenal, que nuestros miembros no han sido redimidos, ¿sí? Porque no hemos sido glorificados y tenemos, es decir, pues no, tenemos esa inclinación natural hacia el pecado, porque ahí está, ¿sí? Nuestro espíritu, nuestra alma han sido redimidos ya. Pero tenemos esa tendencia y aquí lo que nos está diciendo, deben de determinar, deben de estar bien conscientes de cada una de esas cosas que tienen que hacer, ¿sí? Y se las voy a nombrar para que las puedan ubicar y puedan avanzar, ¿sí? Y que las hagan a un lado, que ustedes las desechen, que ustedes las saquen. Es importante desechar, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. No va a venir un ángel y lo va a hacer. Luego cuando oramos y decimos, ay Dios mío, ¿verdad? Quítame las ganas de pecar. Es que no te va a quitar las ganas de pecar. Es que esas las tenemos que hacer, eso lo tenemos que hacer nosotros. Ay Señor, quítame esta falta, quítame esta... Es que tú pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y efectivamente así es, pero lo que la Biblia nos enseña es yo pongo, ¿verdad? Mi voluntad y te ayudo porque ese es mi deseo, que camines en santidad y que camines de acuerdo a la vida de Cristo, a la vida de mi Hijo que está puesta en ti, pero tú eres responsable por esas cosas. Tú necesitas hacerlo tú. Tú vas a desechar. Nosotros lo hacemos. Y es algo que se tiene que hacer constantemente. Por eso dice desechando. La conjugación del verbo está desechando. ¿Sí? Está en un presente continuo. Es algo que siempre, no es de que ya lo deseché, ¿verdad? Voy a ponerlo así. Otra vez voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos enojones hay? Habemos, ¿cuántos corajudos? Mecha corta. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Bueno, es que yo ya hice a un lado, o sea, hoy me esforcé por no serlo, por no reaccionar a eso. Gloria a Dios. Hoy nos esforzamos. Pero ¿saben qué? Mañana también nos tenemos que esforzar. Ahí nos estamos balconeando ya unos a otros, ¿verdad? Sí, ahí le será el que está a un lado y te hablan. ¿Verdad? Dice, yo veía venir una piedra así de grande que venía derechita para mí, pero te pegó a ti. Entonces, el asunto es ¿no? Que es algo que tenemos que hacer todos los días. Recordarán del tema anterior, dijo que ya hemos muerto con Cristo, que nos hemos identificado en la muerte de Cristo nos hemos identificado con Él y que nuestra vida está pues escondida en Él, ¿verdad? Pero está reiterando que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Ahora, en desechar, en quitarnos todas estas cosas. Ahora, no debemos de olvidarnos que en este momento, ¿verdad? O que en el momento más bien de la salvación, se produjo una liberación de la pena del pecado. Voy a tratar de que esto sea claro, porque esa es la obra de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros nos arrepentimos y que venimos y que Él nos dio vida nueva y que Él nos perdonó, ¿a cuántos el Señor ya nos perdonó? ¿Cuántos saben que han sido perdonados, que sus pecados y que su pecado ha sido perdonado y verdad y que pueden decir he sido justificado pues por la fe y ahora tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo? ¿Cuántos pueden decir eso? Pues lo que se produjo en ese momento fue precisamente esa justificación en donde ya fuimos libres de la pena del pecado. La paga del pecado es muerte, ok, ya fuimos libres de eso, el Señor ya nos ha dado su vida, pero ahora empieza la experiencia, escuchen bien,
liberación ahora del poder esclavizante del pecado sobre nosotros los creyentes, porque hay una inercia, ¿sí? Hay una inercia y estamos avanzando en eso, y esto último, el hecho de liberarnos de la pena del pecado no nos corresponde a nosotros, no podemos hacerlo nosotros, pero liberarnos del poder esclavizante del pecado, ¿sí? De los hábitos hacia donde nos lleva, de la inclinación, del empuje, de la fuerza que tiene hacia donde nos lleva, eso sí es responsabilidad nuestra. Y aquí el apóstol Pablo lo define bien, ¿verdad? Lo que es propio de la naturaleza terrenal, lo que corresponde a los miembros terrenales. Y esto no quiere que confundamos precisamente las necesidades y los deseos neutrales que tenemos en términos morales. Es decir, ¿cuántos saben? Lo voy a hablar así, ¿sí? ¿Cuántos saben que las relaciones sexuales son una bendición y que son creados por Dios, fue diseñado por Dios, pero dentro de un contexto y dentro del contexto del matrimonio? Solamente. Fuera de eso es una calamidad. Fuera del estado santo del matrimonio es una calamidad. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Ok. Sin embargo, es una tendencia, es algo normal del cuerpo. ¿Sí? Entonces, el hecho de decir las relaciones sexuales son malas. Bueno, en sí mismas no son malas si están dentro del matrimonio y de acuerdo y dentro de lo que Dios establece. ¿Estamos aquí? Como el comer. ¿Cuántos saben que también se puede pecar tremendamente con la comida? ¿Verdad? Que hay desórdenes eh, pues de la nutrición y se puede pecar con eso. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un cierto control. Hasta aquí, pon un cuchillo en tu garganta, hay dominio propio. Eso es lo que nos dice que es lo que hemos recibido. No hemos recibido un espíritu de temor, no hemos recibido un espíritu de cobardía, hemos recibido un espíritu de poder, ¿sí? Y de dominio propio. O sea, nos podemos dominar. ¿Por qué pecamos, hermanos? Porque no nos dominamos. ¿Alcanzan a ver? ¿Por qué pecamos? Porque no estamos ejerciendo el dominio propio. Ahora, aquí esto es muy importante porque hay cuatro cosas que menciona aquí y que tiene que ver con con la inmoralidad sexual. Esto es muy importante. Entonces, si somos creyentes, no debemos, es lo que nos dice, no debemos dejarnos gobernar por el pecado, porque si ya hemos muerto al pecado, pues el pecado ya perdió su derecho sobre nosotros. Si ya fuimos justificados, ya no nos puede reclamar. Vengan bueno, se los voy a leer. Si pueden venir conmigo, está muy bien. En Romanos capítulo 6, a partir del versículo 12, del 12 al 14, Romanos 6, 12 al 14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Romanos 6 del 12 al 14. No permitan, fíjense bien, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. ¿Se fijan qué claro es? No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Es que es con nuestros miembros, con los miembros de nuestro cuerpo que se practican los pecados, incluidos los pensamientos, ¿sí? Porque el cerebro pues es un miembro del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿pecamos con qué? Con nuestro cuerpo. No pecamos con nuestro espíritu, pecamos con nuestro cuerpo. Es porque esa tendencia en lo natural nos lleva a ello. Dice, en cambio, o sea, todo lo contrario, entréguense completamente a Dios
porque antes estaban muertos. Aquí estar muertos, aquí se está refiriendo cómo estábamos antes cuando andábamos en nuestros pecados, sin la vida de Cristo en nosotros. Para Dios, si no tenemos la vida de Cristo, estamos muertos. ¿Sí? Dice, pero ahora tienen una vida nueva. Ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Voy a leer nuevamente esa parte. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Mis amados, ¿para qué debemos de usar nuestro cuerpo? Para la gloria de Dios. Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios cuando duermo, cuando duermes. Para glorificar a Dios cuando como, cuando no como, cuando no como, cuando me estoy bañando, pues eso, sí, cuando como casados, ¿verdad? Como matrimonio, cuando tenemos intimidad, es para glorificar a Dios. Y en ese glorificar a Dios, sí, él nos permite un recreo, es lo que nos habla de lo que es. No es nada más procreación, que eso es una parte esencial, pero también habla de un recreo. Y eso es una bendición, ¿sí? Que glorifica a Dios cuando es en los términos de Él. Dice el versículo 14, el pecado ya no es más su amo. Vean qué importante, qué tremendo esto que dice, el pecado ya no es más su amo. Es decir, ya no le pertenecemos al pecado, mis amados, nuestra voluntad no le pertenece al pecado. Ay, es que pequé y lo iba a hacer y no supe cómo terminé ahí. No, sí supiste, no pudimos decir que no, o no supimos decir que no, o no quisimos decir no a eso. Esa es la realidad de las cosas, porque ya nuestra voluntad, escuchen bien, nuestra voluntad ya no le pertenece al pecado, le pertenece a Cristo, ¿sí? Un amo es dueño de la voluntad de su esclavo, porque precisamente un esclavo, mis amados, no tiene voluntad propia. Un esclavo no tiene una voluntad propia, es decir, un esclavo no puede hacer lo que quiere hacer. Hace lo que su amo le dice, aunque quiera hacer otra cosa. Bueno, lo que nos dice el pecado ya no es más su amo. ¿Sí? O sea, ya ese poder, esa autoridad ya fue rota, pero ahora tú tienes que esforzarte. Ya no presentes tus miembros a eso, ¿sí? Ya no les des de comer. No les des de comer. Déjame poner un ejemplo, pues fuerte, pero pues es muy práctico. Yo creo que todos sabemos lo que es un perro bravo, ¿verdad? Hay unos perros que son tremendos, ¿verdad? Y que son muy fuertes y que son capaces de despedazar a un ser humano. Hay unos perros que son capaces de eso, ¿sí? Pero si tú lo amarras, si tú le pones un límite y no lo alimentas, a lo mejor el primer día va a estar, ¿verdad? Y al segundo día, y deja de darle de comida, de comer al perro bravo y vas a ver que va a llegar un momento en que vas a poder caminar enfrente de él y te va a ver y a lo mejor interiormente va a estar, ¿verdad? Pero no va a tener la fuerza para hacerlo. Por eso dice también, no proveáis para los deseos de vuestra carne. Si nosotros proveemos para los deseos de nuestra carne, ¿sí? Pues a la hora de que se presente va a estar bien fuerte la inclinación natural a pecar y a la hora de que se presente pues el perro va a estar bravo y va a estar fuerte. Entonces, fíjense qué importante es todo esto, ¿eh? Vamos a estar ahondando bastante más. Dice, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Es decir, Cristo cumplió en nuestro lugar la ley. Esto no quiere decir que no estemos sujetos a su palabra. No, dice, ya ustedes ya no, en otras palabras, ustedes no, o sea, ya están libres de tratar de ganarse el perdón de sus pecados, ya han sido perdonados, ya no le pertenece, o sea, ya no tienen, ya Cristo ya lo hizo por ustedes, Él puso ya su vida en ustedes. Dice, en cambio, viven en libertad de la gracia de Dios. ¿Cómo vivimos ahora? En la libertad de la gracia de Dios. Entonces, esta nueva vida que hemos recibido de Dios, que está en Cristo Jesús,
es, mis amados, absolutamente incompatible con la vida en el pecado. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, pónganme atención en esto, porque eh, eh, como lo estábamos viendo ahorita, las primeras 4 cosas que se mencionan ahí en el versículo 5 tienen que ver con desórdenes sexuales. ¿Lo alcanzan a ver? Ustedes vayan allá en Colosenses 3:5 y bueno, pues empiecen a analizar, más tarde saquen un diccionario, aunque los vamos a estar viendo, vamos a ahondar un poquito más en ello, pero vean un diccionario, hagan sus notas, pero los 4 primeros hablan de una vida de desórdenes sexuales, habla de una moralidad muy ligera, muy laxa, muy floja, ¿sí? Y ya la última habla de avaricia, y avaricia habla de una pasión implacable, ¿verdad? Por las cosas materiales, por deseos desordenados de las cosas materiales. Ahora, aquí me quiero centrar en esos primeros 4 y fundamentalmente o principalmente quiero tratar el punto de la fornicación. Quiero tratar el punto del pecado sexual. Estamos ya yéndonos para el final del mensaje, pero el pecado sexual, específicamente el de fornicación, es uno de los más comunes en la sociedad, al que no se le da importancia y que lo consideran pues como algo propio, como algo natural. ¿Se han dado cuenta de eso? Cómo la fornicación es incluso promovida, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde la convivencia de pareja, ¿verdad? Es decir, la intimidad sexual en pareja antes de casarse se considera pues tan normal, es como una práctica habitual, pero como creyentes hay una advertencia muy seria a evitar esas prácticas, porque dicen, ¿qué tiene? Nos amamos. ¿Qué tiene que lo hagamos si nos amamos? Escuchen bien. ¿Saben qué es lo terrible de esto? Cuando eso lo escuchas de creyentes. Cuando eso lo escuchas de cristianos. ¿Qué tiene de malo? Pastor, es que nos vamos a casar. Ay, Dios de mi vida. ¿Sí? Es que nos amamos. ¿Y eso qué? Pues aguántese. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Lamentablemente en muchas ocasiones, repito, aún dentro de la iglesia no se presta atención a eso. Y hay quienes luego les dicen, son solamente fallos ocasionales. Son fallos ocasionales, ¿verdad? Entonces, pues, hermanos, con que se amen, lo importante es que se amen. Bueno, es que amarse como creyentes, amarnos es muy importante, ¿sí o no? Pero la santidad es importante. Y van juntos. Son inseparables. ¿Sí? Eso hace mucho daño al cuerpo de Cristo. Ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo. La fornicación, porque fornicación no, dicen, bueno, no, eso es nada más cuando está uno soltero. No, es que aquí fornicación, inmoralidad sexual se refiere escuchen bien, a todas las prácticas sexuales que no son en conformidad a lo que Dios establece. Eso es algo. De hecho, fíjense bien, la palabra que para describir fornicación es la palabra porneia. ¿Le suena conocida? ¿Le suena familiar? De ahí viene pornografía, ¿sí? Inmoralidad sexual, desórdenes sexuales, pecado sexual, un desorden sexual gráfico, ¿sí? Y lamentablemente eso también ha hecho mucho daño a la iglesia. ¿Sí? Ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo. Y bueno, con todo esto, ¿verdad? Ni qué decir de cuántos matrimonios se han roto, ni qué decir de cuántos ministerios han caído a causa de la inmoralidad sexual. Es un pecado que tiene consecuencias terribles. Es un pecado que tiene consecuencias muy serias porque se hacen con el cuerpo, nos dice la palabra. Es porque uno desea y se hace uno. Y eso, mis amados, la relación íntima, la relación sexual es solamente, exclusivamente dentro del matrimonio.
¿sí? Entonces, por cierto, voy a echarle una rana a la olla con esto, porque sé que, y quiero tratar esto con mucha delicadeza, y quiero tratar esto con mucho tacto, y créanme, que lo hago con mucho amor, ¿sí? Con el único deseo de que Cristo sea exaltado y que podamos reflejarle en nuestras vidas, en todas las áreas, para glorificarlo a Él, y que podamos corregir las cosas que tengamos que corregir, que podamos caminar en ese sentido. ¿Y por qué digo todo esto? Porque sé que hay quienes se pueden sentir aludidos con lo que voy a decir, pero mis amados, es lo que es, y lo digo, repito, con el mayor respeto, con el mayor amor que lo puedo decir, y con el único afán de que lo torcido se enderece. ¿Está bien? La unión libre no es matrimonio. La unión libre no es un matrimonio. La unión libre es un consentimiento mutuo de una vida de intimidad en pareja, sin las responsabilidades que el Creador le ha dado al matrimonio. Eso es la unión libre, que para empezar ni es unión y ni es libre. ¿Sí? Yo sé que muchas veces suele pasar así, y porque no nos han dicho, y a veces ya llegamos a Cristo, ¿verdad? Y ya traíamos pues esta vida, y ya traíamos esto ahí arrastrando, ¿verdad? Y llegamos a Cristo y seguimos de esa manera. Qué terrible cuando, como cristianos, ¿verdad? Que ya en teoría ya están caminando con Cristo, y deciden y determinan, pues vamos a juntarnos porque nos amamos. Y al cabo es que Dios conoce nuestro corazón. Y dices, pues es que ahí es donde está el asunto, porque efectivamente el asunto está en el corazón, porque engañoso y perverso es el corazón. Ese es el asunto, ¿sí? Pero mis amados, lo quiero decir, repito, en verdad no es fácil decirlo, porque sé que esto tiene punch, ¿sí? Pero si alguien está viviendo en pareja, y no se ha casado, si no ha celebrado un contrato matrimonial civil, escuchen bien lo que voy a decir, aunque a un pastor los haya casado, pero si ese pastor no tiene la autoridad dada por un gobierno para ejercer esa gestión, no está casado. ¿Sí? Lo voy a decir otra vez, porque yo me he encontrado incluso casos cuando dicen, no, pues es que el pastor dijo con que él nos casara, y pues ya estamos casados delante de Dios, y ya está. Dices, no, no delante de la sociedad, no de acuerdo a la ley. No puedes decir, es mi esposa, puedes decir, es mi concubina, porque esa es la figura que tiene la ley para alguien que no se ha casado. Es mi concubina. Estoy viviendo en concubinato, eso existe, ¿sí? En otros países le dicen que es un matrimonio, pues, sambo, le dicen así. En Suecia así se le conoce, ¿sí? Pues sí, nos juntamos, solamente tenemos nuestra decisión, y ya nos juntamos y ya con eso le hicimos. No, para Dios no es así. Dice, no, 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 pero a ver, espérate tantito, pastor, porque cuando se unieron Adán y Eva, a ver, ¿dónde firmaron? Dices, ay, Dios de mi vida. A ver, vamos a ver. Cuando Dios los unió, ¿quién era la autoridad máxima? ¿Y quién es la autoridad máxima? Pero en ese momento, ¿quién era el juez? Dios. ¿Quién era el pastor que los casó? Dios. ¿Quién entregó a la novia? Dios. ¿El papá? Él la entregó. Adán no fue y la agarró. Dios se la llevó. ¿Lo alcanzan a ver? Esto es maravilloso. Y Él, como el dueño de todo, como el que tiene toda la autoridad, ¿sí? Los unió en matrimonio. Por eso dice y yo ahorita traigo la sensibilidad y les puedo hablar del matrimonio, y hasta ahorita los puedo casar.
Hace 15 días celebré la boda más bonita que he visto. Y más, bueno, ¿para qué les digo, no? Ahí luego les paso el video. Este, pero, pero los unió oficialmente, legalmente, sí. Entonces, yo entiendo que hay lugares, hay países en donde el gobierno le da la autoridad a un pastor registrado, a un oficial, ¿sí? Que pueda celebrar el matrimonio tanto civil como religioso y que haga el trámite de la gestión. Es decir, tienen que llenar documentos, tienen que firmarlos y ese pastor hace ese trámite y luego ya lo entrega a las autoridades locales, a las autoridades civiles. Pero hay otros casos en los que no. Hay países en donde dicen, no, yo no le voy a... Esa autoridad la tiene el juez nada más. No se la doy a un pastor. Entonces primero hay que ir ante un juez. Y cuando por ejemplo, voy a poner este ejemplo, cuando yo, como ha sido el caso, ¿sí? Pues, pastor, nos puede casar, ¿verdad? Déjenme, se los voy a replantear. Yo no caso a nadie si antes no se ha casado por el civil, si no se ha realizado ese matrimonio, ese contrato civil, vamos a llamarlo así, ¿sí? Porque así es como se le llama, ¿sí? Si no ha hecho, yo no los caso. Porque, ¿qué puedo decir? Los declaro marido y mujer. No es cierto, no lo son. Tienen la intención de hacerlo delante de Dios, pero Dios dice que nos sometamos a todas las autoridades. Entonces yo no los puedo declarar marido y mujer porque no lo son, ¿sí? Ya cuando ya están casados por lo civil, con mucho gusto lo hacemos en orden y seguimos. ¿Está claro todo eso? A ver, salúdenme los que ubican que está claro. Ok, muy bien. Entonces, si alguien dice, bueno, no, pues es que a mí nomás me casó el pastor, pero no fui, no está casado. Si no se ha llevado ese contrato de matrimonio, no está casado, ¿sí? Aunque haya hijo de por medios, pero siguen viviendo esa vida de intimidad en pareja, no están casados, están en fornicación. ¿Es fuerte? ¿Es duro? Sí, yo lo sé, pero es que es lo que es. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Se puede hacer algo? Definitivamente sí. Y cuando sabemos esto, quedan dos opciones si en verdad deseamos caminar con Cristo. Solamente hay dos opciones, no hay más. Hay dos opciones si queremos caminar con Cristo. ¿Están listos para eso? Número uno es arrepentirse y casarse. Señor, en mi ignorancia, en esto, pues sí, yo sabía también que no estaba así, pero no pensaba, se me hizo normal como todo el mundo lo hace, como es algo tan común, ¿verdad? No es normal, o sea, es decir, no es la norma, es común, pero no es la norma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Arrepentirse y casarse, ¿sí? Número dos, arrepentirse, si quieres caminar con Cristo, arrepentirse y separarse. ¿No quieres caminar con Cristo? Pues sigue como estás. ¿Quieres caminar con Cristo? Es que no hay opción. Y lo siento mucho porque ahorita ya lo saben. ¿Me doy a entender? Yo sé que es fuerte, pero necesitamos avanzar. En ambos casos, mis amados, es arrepentimiento del pecado de fornicación, ¿sí? Porque es algo ofensivo para Dios, porque es contrario a lo que Dios estableció, para el plan del hombre, para la gloria de Dios. Mis amados, el matrimonio tiene por objeto, fíjense bien, representar la unión entre Cristo y la iglesia. ¿Alcanzan a ver? Eso es lo que nos habla acerca del misterio del matrimonio. ¿Qué es lo que representa? La unión entre Cristo y su iglesia. Y mis amados, Cristo no fornica con su iglesia. Se oye fuerte, ¿no? De hecho, se está preparando la boda. Vendrán las bodas del Cordero. Ahorita la iglesia es la novia, pero vendrán las bodas del Cordero, vendrá una, y esto tenemos que entenderlo ahora sí que con un corazón puro, ¿no?
vendrá esa intimidad para siempre, esa unión con Él para siempre. Ahora sí que pues ya en espíritu y en alma ahí está, pero en cuerpo, donde vamos a ser uno solo con Él, y no tiene ninguna connotación sexual, ¿sí? Pero habla de una profunda intimidad. Y bueno, ahorita le estamos planchando el vestido a la novia, ¿sí? Ahorita esa es nuestra labor, nuestra función es precisamente hermosear a la novia, irnos preparando para llegar ahí radiantes. ¿Cómo se ve una novia en una boda? Llega radiante. Pues ahora sí que yo lo acabo de vivir, ¿no? Hace un par de semanas, ¿no? Ahora sí que casé a mis hijos, ¿no? Y cuando venía el novio, ¿verdad? Cuando venía mi hijo, ¿verdad? Así del brazo de la mamá, del brazo de Rocío, ¿verdad? Los dos se veían preciosos. Pero yo veía al novio y decía, qué tremendo, ¿verdad? El porte, y decía, ¿verdad? O sea, cuando viene la novia, dices, híjole, venía radiante. O sea, pues yo lo estaba viendo de frente. El que tenía mejor visión ahí de todo era yo. Yo estaba en palco, ¿sí? En primera fila, vi todo. Vámonos. Hermosa, radiante. Los dos se veían preciosos, se veían guapísimos, hermosos. O sea, más que guapos, había una belleza ahí. ¿Sí me explico? Y podría hablarles mucho más, pero no lo voy a hacer porque si no me voy a soltar llorando ahorita. Entonces, este, eh, por eso debo decir, mis amados, por eso mencioné el arrepentimiento, porque casarse sin arrepentimiento es incompleto, porque si no se arrepiente, fíjense cómo luego se dan las cosas aún dentro de la iglesia. No, 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 pues ya que se casen para que se acabe el pecado. Ya entraron en fornicación. No, 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 ya que se casen para que dejen de pecar. No, solamente cambian, si no se arrepienten, solamente cambian el estado civil. ¿Sí? Antes eran solteros lujuriosos, ¿verdad? No se arrepintieron, no vieron que eso era una falta. Pues ahora solamente pues, vienen a ser casados lujuriosos, en muchos casos. Solamente cambia, es decir, el estado civil solamente cambia eso, el estado civil. Pero mis amados, el estado del corazón y de relación con Cristo solamente es en el arrepentimiento. Es Cristo perdona nuestros pecados. Y es que, mis amados, la fornicación o la relación sexual fuera del matrimonio no es una expresión de amor y de convivencia. Es algo que Dios señala, es algo que Dios condena, ¿verdad? Por todas las implicaciones que esto tiene. Y es muy severo. Tan así es que después del versículo 5 viene el 6 y dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Otra vez está hablando del pasado, ¿sí? Entonces, por favor, noten que hay un antes y un después de Cristo. Y lo mencioné hace un rato, ahí en Efesios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, es clarísimo, habla acerca de esto, ¿sí? Entonces, no se trata en verdad lo estoy diciendo con todo el amor que lo puedo decir, no se trata de ser legalista, un moralista y misericordioso, no. Pero es que la Biblia es muy clara en lo que nos ordena a los creyentes. No nos sugiere, nos ordena, ¿sí? El no andar con esas prácticas que corresponden a la naturaleza caída. Es una orden, no es una sugerencia. ¿Está bien? Entonces, hay cosas que podemos hacer, sí, definitivamente, pero siempre en primer lugar, si estoy fuera, si estoy desordenado, pues arrepentirme y ordenarme, caminar en eso que el Señor ha establecido, caminar en ello, porque eso es el todo en Cristo, ¿sí? En todas las áreas. Entonces, miren, hasta aquí la vamos a dejar, porque creo que ya con esto hay bastante para procesar.
Como lo dijimos al principio, su palabra nos instruye, nos redarguye, nos anima, y de eso se trata, mis amados. De eso se trata. No se trata de ponerle peso a nadie en particular, eh, pero sí que podamos entender las demandas que tiene nuestro Dios y que podamos avanzar en ellas y que podamos caminar en ellas y que sepamos que contamos con la ayuda de los unos a los otros, ¿me explico? Y eso es muy importante, que entendamos eso, que avancemos en eso. Necesitamos hacerlo. Si hubiera quien tiene que corregir, que corrija. ¿Quieres caminar con Cristo? Corrige. Da esos pasos. Ah, empieza a sondear. Es que no sabes qué problemón voy a tener. Probablemente vas a tener un problemón, pero elige con quién quieres tener un problemón. El problemón va a estar ahí. Me doy a entender. Es con quién quiero pagar. O sea, hay una factura a pagar. Bueno, ¿a quién o sea, ¿en dónde? ¿Hay un costo en esto? Sí, sí hay un costo. Pero caminar con Cristo, mis amados, cuesta. Sí cuesta. No cuesta mucho, cuesta todo, porque esa es la tendencia que tenemos, ¿verdad? A hacerlo sin Él, a hacerlo de alguna manera que, que pensamos que podemos tener lo mejor de los dos mundos, que, que puedo andar así como en un skateboard, ¿no? Como en una patineta, decimos, con un pie arriba y con el otro abajo, y tomando impulso. No se puede, no se puede eso. Tenemos que caminar con el Señor. Estamos en Cristo, bueno, tenemos que corregir. Y no solamente en esa área, siempre van a ser áreas. Por eso, miren, la palabra es tan clara y tan amplia y tan específica en las cosas, ¿sí? Que nos guía y otra vez, repito, nos instruye, nos redarguye, nos anima, nos exhorta, nos fortalece, pero también trae paz y trae medicina a nuestros huesos, es decir, trae sanidad a la parte más interna de nuestro ser, a lo más profundo, ¿sí? Y qué bueno que tengamos eso. ¿Está bien? Vamos a orar. ¿Le quieren dar gracias a Dios? Sí, vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe tú el honor siempre por todas las cosas. Queremos bendecirte, Señor, y rogarte, suplicarte, Señor, que tú nos fortalezcas a cada uno, que tú hables y que selles tu palabra en nuestro corazón y que podamos ser convencidos, Señor, por tu Espíritu y que sea el efecto de tu Espíritu Santo, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, muchísimo más allá de lo que el hombre puede hacer, porque nadie puede llegar tan profundo como tú, Señor. Nadie puede llegar tan profundo, nadie puede tocar nuestro corazón de una manera tan profunda, tan certera que tú. Nadie puede tocar nuestra alma, nadie puede tocar nuestro espíritu, nadie puede meter su mano tan adentro y girarla y tocarnos y sensibilizarnos que tú, Señor. Porque tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro levantar, tú conoces nuestro andar, tú conoces nuestro acostarnos, tú sabes lo que vamos a pensar, tú lo sabes todo, Señor. Y en todo esto hemos determinado honrarte y caminar para ti, para glorificarte a ti. Y Señor, suplicarte que a cada uno de nosotros, los que nos hemos identificado contigo, queremos decir con toda libertad y con toda autoridad y vivir esa plenitud de decir Cristo es todo y en todos, que podamos decir cada uno de nosotros, Cristo, eres todo para mí y eres todo en mí. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a caminar, a corregir en cada aspecto de nuestra vida, Señor. A corregir en cada aspecto de nuestra vida y andar de acuerdo a lo que tú deseas, andar de acuerdo a lo que tú estableces para honrarte a ti, para glorificar tu nombre,
pero Señor, también para ser una bendición a todos los que nos rodean. Que tú vayas formando cada vez más tu carácter en nosotros. Te lo suplicamos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.